Ya, queridos, primero saludarles y decirles que hoy vamos a hablar vamos a hablar en términos genéricos de lo que es magia, de lo que es un hechizo, de lo que es un conjuro, en qué consiste un ritual o cuando hacemos encantamientos, ¿ya? Eh, Literalmente, cuando trabajamos en constelación y nos encontramos con alguno de estos conceptos, vemos que hay personas que están afectadas por trabajos mágicos que efectivamente surgen un efecto, tienen una consecuencia sobre las personas, tienen un cambio de comportamiento. Definitivamente la persona que se ve bajo un efecto de magia o brujería, automáticamente cambia su forma de expresión. Hay distintas manifestaciones. Hay personas que cuando están bajo estos efectos de encantamiento o hechicería, o brujería o magia, em, las personas suelen no poder mirar a los ojos. Y es una característica no menor de un trabajo de magia. Cuando percibimos en una discusión, en una pelea, en un acto de indiferencia, hay que mirar. Las personas que por alguna experiencia personal se han encontrado con estos fenómenos, eh, pueden notar rasgos, actitudes y comportamientos extraños en algún integrante de la familia. En algunos casos, depende del hechizo, las zonas que están afectadas o trabajadas podrían verse afectadas con cambios de temperatura. Hay zonas frías de la casa, más de lo normal. Hay personas que podrían decir que toda la casa es abrigadita, excepto una habitación o un lugar, que por alguna razón no se explica por qué ese lugar tiene una temperatura distinta de la casa, independientemente de que el día esté soleado o esté nublado. Hablo de, de situaciones que claramente son atípicas. Otra cosa que se manifiesta claramente en temas mágicos es los aromas. Los aromas cambian en un hogar. El olor a desagüe, el olor a fecas, la presencia de moscas o gusanos, también son algunos detonantes que podrían estar ahí presentes. Entonces, cuando hablamos de magia, la palabra magia, estamos hablando de el arte de manipular lo que es energía y fuerzas, ¿ya? Eh, en este sentido, existen diversas posibilidades y variedad de métodos, es decir, se puede hacer magia de muchas formas, ¿ya? Y hay muchas magias que además se van traspasando de generación en generación. Cuando hablamos de magia, estamos hablando de ceremonia o magia que se utilizan elementos de la naturaleza, ¿ya? La magia ceremonial eh, es una celebración literal, ¿ya? Que cumple con distintos protocolos, fórmulas. Cuando hablamos de hechizo, nos referimos a una fórmula mágica para un resultado específico, ¿ya? A diferencia de la magia, que requiere del uso de la fuerza, es decir, participa la voluntad en la magia. Pero cuando hablamos de hechizo, estamos hablando de una fórmula, es decir, la combinación de ciertos elementos. Entonces, el hechizo siempre es más simple, es más directo y normalmente utiliza herramientas y algunas palabras. Eh, Uno muy tradicional es los hechizos de prosperidad, que se pueden hacer con velitas verdes. Ya, a lo mejor para algunos de ustedes, lo que estoy diciendo no es ni tan popular ni tan cotidiano, pero cuando hablamos de estos momentos de finalización de año nuevo, donde la gente hace todos estos, digamos, rituales, donde se están preparando para recibir el año, definitivamente aquí estamos hablando de este tipo de energía. Otra forma de dirigirse o hablar del tema de la magia tiene que ver con las invocaciones o encantamientos, ¿ya?
como en la serie de los Thundercats, cuando Munra hablaba, hacía su invocación. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente. Es decir, se utilizan en los conjuros las palabras de poder. Es una invocación, es un llamado. Entonces, estamos hablando de conjurar a través de la verbalización. Cuando hablamos de un ritual, todos los rituales llevan una serie de acciones combinadas y simbólicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un ritual, mezclamos un poco lo ceremonioso, mezclamos los elementos, suele ser más estructurado un ritual, requiere de más tiempo, conecta con las energías espirituales y que sea ceremonioso, literalmente como podríamos en algunos casos, yo los suelo hacer como tipo misas, ¿ya? Es decir, utilizo un lenguaje específico que es solemne y que es el mismo además que se utiliza en constelación cuando se detecta temas mágicos. Yo suelo usar mucho el verbo, ¿ya? Y voy mucho a la parte ceremoniosa porque dependiendo de lo que hay que cortar, de lo que hay que sanar, la parte ceremoniosa hace que las entidades que fueron convocadas para estas hechicerías oscuras, hablo de las populares magias negras, requieren de un corte salomónico, donde además se utiliza un lenguaje que esté totalmente en sintonía con lo que significa eh, eh, estar conectado a entidades espirituales. Los rituales normalmente suelen hacerse con luna llena y con la participación de elementos, es decir, participan los elementos. Cuando hablamos de fórmulas mágicas, es decir, de hechizos, y hablamos de un encantamiento, estamos hablando de la capacidad de poner toda una vibración sobre un objeto o amuleto en este caso. Entonces, la fórmula es tomar un elemento, que puede ser una pulsera, puede ser un collar, puede ser una piedra. Entonces, el encantamiento tiene que ver con la capacidad de cargar energéticamente algún objeto, ¿ya? Y esto, por supuesto, entra directamente dentro de la categoría de la magia. Pero hablamos de encantamiento de la acción específica de poner una vibración específica. Estas vibraciones, por supuesto, pueden ser a favor o en contra. Uno podría encantar un objeto en función de maldecir a alguien o de desearle algún tipo de mal a alguna persona. Pero también de manera inversa podríamos tomar un talismán o una energía eh, positiva con una programación de protección, ¿ya? Entonces, los encantamientos están asociados a los objetos con vibraciones específicas. Ingrid, levantaste la manito. Carlito, yo te quería consultar en este orden de ideas. Yo he sabido en más de una oportunidad de que existe gente que regala muñecos, pero que tienen una magia negra, pero en el fondo hay muñecos intencionados. Y sin ir más lejos, cuando mi hija estaba chiquitita, me regalaron una muñeca y me dijeron que era para mi hija, pero después yo me enteré de que había una magia y que la magia estaba dirigida hacia mí. Igual después hice una limpieza, me la quemaron y todo, pero así me la entregaron. Así como es para tu hija y así como que era una muñeca y al final esa muñeca tenía como su cosa. Entonces el vuduismo también cae en esto. Sí, por supuesto. Y ahí hablamos de objetos encantados, es decir, que son programados con una vibración. Yo recuerdo un caso muy puntual, bueno, en realidad son muchos casos, pero puedo mencionar dos así súper rápido y concreto, de una persona que tenía la imagen de la Virgencita de Guadalupe, un tallado en madera, algo muy precioso, pintado, muy bonito,
un trabajo artesanal muy bien hecho. El problema es que cuando la persona me dice, mira, qué lindo el regalo que me hicieron, y cuando yo toco el objeto, mi, mi sensación de cuerpo fue de mareo y de una sensación de frío y malestar inmediato. Entonces, cuando tomo el elemento y me siento de esa manera, le digo a la persona, pero ¿quién te regaló esto? Y me dice, no, una amiga muy querida, la cuestión. Le digo, tu amiga no te quiere, pero para nada. O sea, no, es decir, esta cosa está súper, hiper cargada, ¿ya? Y con una energía densa, oscurísima. Entonces, em, yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que estás con estos problemas que mencionaste? Porque además justo fue un periodo de esta niña que estaba como el forro. Entonces me dice, llevo más o menos como un año con estos problemas, desde que no me estabilizo, no encuentro trabajo, me va mal con mi hijo, y yo le digo, ok, y ahora cuéntame, ¿a cuánto tiempo que tienes esta virgencita? Y ella me dice, la tengo hace un año. Y ahí como que recién se da cuenta que ese regalo que ella recibió con supuestamente tanto cariño y tanto afecto coincide con el plazo de su desgracia. Entonces, em, sensación, ¿ya? Hay cosas, elementos que nos generan reacciones o sensaciones. Y esto de poder sentir la energía, todo lo podemos hacer, ¿ya? No es necesario tener un don, como dicen, ¿ya? Sino que es simplemente la capacidad de, de estar en sintonía. Entonces, estar en sintonía es estar conectado con el momento, con la energía. Y por esta razón, el sentir se vuelve clave. Como en la constelación, cuando la persona está representando un rol y la persona de la nada siente a veces náuseas, vómito, o mareos, o fríos, ¿ya? Estas sensaciones que la persona percibe en ese minuto son, a veces son similares y consistentes con el acercarse a un objeto o llegar a un lugar. Entonces, confiar en estas intuiciones y percepciones es muy importante cuando hablamos de vibración y de energía. Sergio, levantaste la manito. Mira, ¿cómo se generan estas cosas de estas magias, estos talismanes, estos muñecos que se envían? Porque yo siempre lo vi como como mito urbano, todo esto. Porque me acuerdo que cuando nosotros íbamos al cementerio, que sacúdanse bien los pies, nos llevan tierra del cementerio para la casa, o sea, hacían que me tiraron tierra del cementerio en el techo, muchas cosas así, hoy que encontramos un muñeco con esto. ¿Cómo se generan ese tipo de magia, de brujería? Porque, o sea, no es como llegar y yo hago un muñeco de lana, lo entierro con alfileres y digo, ya, este es para, no sé, para Juanito. Lo Ujú. que pasa es que son objetos que son intencionados. Hay las personas que se dedican al mundo mágico, a la práctica de la hechicería, los conjuros, ¿ya? Y que están en esta línea, ofrecen sus servicios, ¿ya? Y lo ofrecen abiertamente. O sea, tú puedes encontrar una publicación en un periódico o en internet donde dice, derechamente dice, am, amarres de pareja, Sí, sí, en el amor de tu vida. ¿Ya? en la cuarta salía mucho de eso. Hay una Entonces, página, ¿no? claro, son personas que se dedican literalmente a trabajar con el mundo espiritual. Ya, ¿y cómo funciona eso? O sea, ¿de qué manera funciona? Funciona, funciona porque las personas suelen em, generar una conexión constante con la muerte, ¿ya? Una conexión que normalmente los vincula a este tema espiritual. Em, Son prácticas que además se pueden transmitir y enseñar. En algunos casos, cuando la hechicería o la brujería se practica en un clan familiar, siempre aparecen personas que detestan esto en el clan familiar, pero hay otros que están fascinados con el poder practicarlo. Así como
Como en la familia, hay algunos que les encanta el estudio y a otros no. Lo mismo ocurre con el arte de la magia. Hay personas que naturalmente están conectadas a la magia y no lo saben. En mi caso, a mí una de las cosas que me sorprendió era que la persona que más sabía de estas cosas era mi abuela, pero ella no hacía nunca como un reconocimiento público sobre esto. Ella tenía la tendencia a mirar y con su mirada decía cosas como, este niño está con mal de ojo, esta persona está cargada, mira, su medalla de plata está negra, necesito cenizas del brasero para limpiarla y descargarla. Ella reconocía la brujería, estas situaciones un poco paranormales, y además tenía siempre la tendencia a saber qué hacer con ello. El tema es que era tan específico y tan esporádico que nosotros nunca asociamos, yo por lo menos, nunca asocié que ella tuviera desarrollada esta habilidad. A lo mejor ella ni siquiera era consciente de todo lo que sabía hacer, pero muchas de las cosas que yo, digamos, naturalmente sé hacer, estoy seguro que se las vi a ella. Yo, muchas cosas siento que estuvieron ahí a la vista, pero que yo no las consideraba como anormales. Yo pensaba que todo el mundo sabía lo que mi abuela sabía y hacía. Yo pensaba que eran como parte de la tradición popular, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no, no era así. Ella tenía la habilidad de percibir las cosas, sentirlas, y siempre tenía soluciones de esas muy extrañas, porque claramente ella tenía un conocimiento que tampoco sé de dónde vino, tampoco sé de dónde lo hereda, porque si ustedes me preguntan a mí, yo siempre creí que lo mío al tema espiritual era como natural o innato, pero con el tiempo me di cuenta que no. Resulta que tuve una maestrita por ahí encubierta que no, que no vociferaba sus cualidades No ni alardeaba. andaba por ahí, no presumía para nada, ¿ya? Todo lo contrario, pero ella era capaz de detectar cosas insólitas. Entonces a veces llegaban personas Carlitos, y sabes ella las que detectaba. yo conocí a una, bueno, para mí era una amiga en su momento cuando yo era niña, ¿ya? Y, y ella me decía que su mamá practicaba cosas así como medias raras, pero, pero en el fondo, mientras la fui conociendo, ella como que me contaba algo, pero cuando ella le llegó su regla, la mamá hizo un embrujo, hizo como un hechizo con su regla, como, como aprovechó como esa energía, no sé Mm. pero ella me comentó que cuando a ella le llegó la regla, la mamá la hizo poner una sangre y como que no cachó mucho la dinámica, pero la mamá estaba así como, como que hizo un hechizo para que ella tuviera como poder sobre los hombres, una cosa así, pero a nivel sexual, una cosa así. Pero además, porque esa señora prácticamente no se quedaba con ella, porque ella ejercía comercio sexual, pero lo ejercía en una ciudad distinta de Copiapó, porque yo me crié en Copiapó. Entonces, ella ahí estaba como en Calama ejerciendo el comercio sexual, la mamá de Hito. Y la cosa que después, más adelante, ella me dijo, no, si mi mamá es bruja, o sea, pero ya más adulta ya me reconoció que la mamá era bruja, y que la mamá, en el fondo, para hacer sus trabajos, ella necesitaba como, por ejemplo, no es que a ella se le ocurriera hacer la brujería nomás, no. A ella le pedían trabajos y ella tenía que usar como el odio de la gente, porque en el fondo la energía del odio era muy potente y que ella podía hacer el trabajo, o sea, el hechizo en sí, pero que sin el odio, por decirlo de alguna forma, no hacía, no podía hacer la magia. Que era ese odio el que ella más que nada tenía como técnicas, pero sin ese odio no servía que así hacía magia negra. Sí, se llama magia roja al uso de sangre, ¿ya? Que puede ser sangre como tú la describes, o bien podría ser de algún corte.
¿ya? El tema es, se llama sangre roja precisamente por el uso de sangre, pero sirve degollar una gallina, quitarle sangre a un gato, a un perro, es decir, la sangre, la magia de sangre puede contar con diversos elementos, no necesariamente eh, sangre de menstruación, no. Es decir, el abanico en este sentido es amplia. También se utilizan en magias de sangre órganos de los animales, como por ejemplo podríamos hablar de los huevitos de pescado, podríamos hablar de las panitas de pollo, que en procesos de descomposición son magias muy densas, muy intensas, porque para poder ejecutarlas se requiere de descomponer estas carnes y de cargar con un maleficio profundo a las personas. Para limpiar las energías de este tipo, que es normalmente, eso es como lo más común que la gente me pide, mira, está pasando X situación y están pasando estas cosas. Es cierto que la magia interviene, afecta, vulnera, agrede, pero si además la magia lleva sumada creencias de las personas o, o de alguna manera, cuando hablamos de egregores, cuando explicamos el concepto de egregor, si se te junta un trabajo de magia y más encima un egregor, la potencia energética que puede llegar a tener la combinación de estos dos es prácticamente fatal. Aquí las personas pueden incluso correr riesgo de salud grave con peligro inminente de muerte. Son combinaciones muy letales. Por eso hay que tener ojo con este tipo de conocimiento. Es decir, eh, siento que en este sentido conocí y tuve acceso a muchas situaciones y experiencias a lo largo de mi vida y de la infancia. Y también en mi adolescencia tuve una compañera que ella practicaba magia y ella era discípula de su madre. Entonces, en ese tiempo, enseñanza media, nosotros cometimos algunas faltas imprudentes practicando Ouija y otras cosas más en temas de invocación espiritual. Entonces, fue aquí donde yo fui tomándole el peso a lo que significa practicar estas cosas, porque nos metimos en forros y nos metimos en forros eh, ingratos, con resultados muy desagradables. Entonces, importante es, cuando uno va comprendiendo con el tiempo, ser responsable con todo lo que se va haciendo y diciendo. La gracia de dominar la energía y la vibración y combinarla con el conocimiento mágico, entendiendo que esto además tiene que ver con la ley de atracción, tiene que ver con la ley de resonancia y además que se trabajan simbologías, es decir, hay magias que yo debo deshacer y para deshacerlas tengo que deshacer las figuras geométricas que se forman. Es muy popular ver en las películas de terror, cuando se van a hacer actos de sacrificio, ver las estrellas de 5 puntas, que es donde se va a realizar el sacrificio y donde están encendidas las velitas. Entonces, es muy popular el pentáculo, las cálices, las varitas, eh, los actos de consagración o utilizar herramientas mágicas. Entonces, para que los rituales sean bien ejecutados, deben cumplir con ciertos protocolos. Esto no es llegar y decir, ya, yo quiero que le vaya mal a tal persona. Tal como dijo Ingrid, es importante que exista un sentimiento y ese sentimiento tiene que ser genuino. Para hacer una magia oscura se requiere de una pésima, mala intención. Y si las personas están molestas, están enojadas, conectar con esto no es tan complejo. En la magia ritual se considera el estándar ritual como un protocolo de base, pero la construcción misma del ritual
se personaliza en función de la identidad de la persona a la que se va a trabajar. No es lo mismo que la magia vaya sobre un hombre, sobre una mujer joven, una mujer mayor. Cuando se generan los círculos de magia, los círculos oscuros y los círculos de protección, porque recuerden que para la magia, la vibración, la magia desde el punto de vista energía, la magia es magia. Cualquier cosa que altere la conciencia de un otro, en la energía se considera oscuro. Es decir, la espiritualidad habla de magia blanca y magia negra, como dando alusión a que existe una magia blanca que es buena, pero no es cierto. Esta espiritualidad, cuando nos habla de la magia blanca, que se supone que es buena, pero es buena para que tú te quedes con el amor de tu vida, es buena para forzar situaciones que no deberían darse. Cuando tú estás forzando a la conciencia a cosas que no se deben, en el mundo mágico se considera magia, magia negra, magia oscura. Es decir, es una energía que tiene que ver con el poder y el control. Por lo tanto, si a mí me dicen, Carlos, mira, yo quiero prender una velita para que mi pareja me quiera, y no importa si la velita es rosa y es bonita, o si tiene algún arcángel, o no importa la figura espiritual que se ponga, cada vez que tú fuerzas la conciencia de un otro, ya automáticamente ya no estás hablando de magia blanca. No es magia blanca hacer que otro te quiera, si es que no es su voluntad. A esto le llamo yo magia negra disfrazada de blanca. Todos los amarres se consideran magia, magia negra, magia oscura en la energía, porque los amarres son absolutamente innecesarios. El arte de conquistar, de seducir, de ser amado, es algo poderoso, es algo interesante, pero cuando se trabaja para forzar estas conciencias, hay que tener ojo porque ya no estamos trabajando con energías blancas. Y no importa si te dicen, invoca al arcángel San Miguel para que traiga a tu pareja. Los arcángeles no se meten en estos forros, no son los que escuchan estos llamados. Las energías o las entidades espirituales que están al otro lado, que se prestan para esto, no son de luz. Normalmente, estoy diciendo que normalmente no responde el arcángel San Miguel para atar la conciencia de un enamorado. Eso es una equivocación, ¿ya? La figura de los arcángeles en este sentido no, los arcángeles no cumplen la función de forzar una relación de pareja. Por eso hay que tener cuidado. Y no es lo mismo hacer una magia donde invoco a un arcángel para que cumpla mi deseo que hacer trabajos de magia considerando los elementos. Me refiero a la tierra, al aire, al fuego, al agua. Y tampoco es igual considerar invocaciones hacia el mundo de los elementales. Cuando me refiero, hablo de elementales, hablo de trabajar con energías como ninfas, elfos, gnomos, duendes, serafines y otros que forman parte de estas dimensiones paralelas que se corresponden con nuestra realidad, pero en planos sutiles. Es decir, hablamos de otras vibraciones y otras esferas. Las, las plantas pueden ser tratadas también para hechizos, pueden ser consideradas para la creación de pócimas, ungüentos y amuletos. También participan las hierbas en el mundo mágico. Entonces, las magias de sangre o magias rojas, las magias verdes, que serían en las que se utilizan estas plantas para generar estas pociones, eh, forman parte del mundo mágico. Es muy común que para los trabajos de magia se utilice la influencia de las fases lunares, es decir, la energía de la luna. Se utiliza mucho la astrología para combinar todo este potencial.
hay días específicos. No es lo mismo hacer una magia en una luna creciente o en una luna menguante o en una luna llena o en una luna nueva. Cuando yo quiero que algo vaya en aumento o vaya en disminución, tengo que elegir la luna ideal. Una luna creciente, una luna que va aumentando su volumen, es una luna que se utiliza para que aquello que yo estoy intencionando también vaya en aumento. Para deshacer una magia es importante usar las lunas menguantes, es decir, la luna en proceso de retroceso. Esta combinación de combinar esta fecha astrológica con el tema mágico hace que las energías por vibración disminuyan. Entonces, existen muchas técnicas de protección personal y de espacios. Están las purificaciones y las limpiezas energéticas. Y por supuesto, la creación de amuletos y talismanes de protección en positivo, para precisamente usarlos como un contra para estas energías oscuras. Belén. Carlos, una consulta y la luna negra, o sea, la luna negra, la luna nueva y la luna llena tienen un propósito igual. Sí, por supuesto. Hay que considerar que en constelación decimos que la luna llena permite que la participación espiritual del yacente sea mucho más fuerte, por eso decimos que en ese periodo estamos lunáticos. Y la luna llena, por supuesto, que se va a utilizar para trabajos de magia negra, donde se quiera conseguir una totalidad. Las lunas crecientes y menguantes como para ponerle potencia al trabajo energético que estamos haciendo, pero si te topas con una luna llena donde va a estar todo expuesto, entonces se puede usar de la misma manera que la creciente y menguante, una luna nueva y una luna llena. Entonces va a depender del enfoque con el que tú quieras trabajar. Y recuerden que esto es importante. Y en relación a las diversas lunas y a las distintas lunas que existen con sus distintos nombres, porque yo estoy hablando de las más populares, pero si alguien quisiera trabajar con una más precisa, como con una que, que tenga una vibración puntual, existen algunas especificaciones para ciertos rituales que también llevan implícito la combinación de elementos. Entonces, en este sentido, la magia puede jugar a favor o en contra de un individuo. Lo que sí hay que recordar que cualquier cosa que esté forzando a la conciencia se considera magia negra en la energía. Es decir, si yo invoco a San Miguel Arcángel para que atraiga a mi pareja, si la gente piensa que porque invoqué a San Miguel Arcángel y este es bueno, él va a atraerme en una vibración positiva a mi pareja, eso no va a ocurrir. Todo lo que obligue a la conciencia o que haga sentir al alma que no tiene libertad propia y que hay otro que está eligiendo por él, eso se interpreta como oscuro de una. En relación a la alta magia o la magia ceremonial, que es la magia quizás más potente y más poderosa en el sentido de la solemnidad que implica. Porque a diferencia de un conjuro, de un hechizo, donde se programan ciertas cosas o se trabaja con el verbo, la magia ceremonial, al incluir un protocolo de inicio, un protocolo de desarrollo, al poner las palabras adecuadas en una invocación genérica, estas por supuesto que van a tener una potencia y una vibración mayor. Más todavía, si en temas de energía se trabaja con una vibración en, en grupo. Es decir, imaginen lo que significa que en grupo creemos una conciencia colectiva que se dedique a generar algún tipo de movimiento. En relación a las lluvias, ¿ya? Yo soy partidario, por supuesto, de que llueva y que llueva de forma, digamos, equilibrada para que los estanques y tranques se mantengan abastecidos de agua.
pero cuando veo que hay energías como que pueden ser muy quizás excesivas en cuanto a la llegada del agua, yo recomiendo que aquellos que sean conscientes de que hay alguna zona que se pueda ver profundamente afectada, se haga un trabajo ritual para conectar con la naturaleza y así pedir de manera solemne y muy respetuosa que deje caer el agua en los lugares que se necesita y que todos los excesos sean derivados al mar para no pues, generar las últimas inundaciones, que fue un problema más o menos grande. Cuando hablamos de magia, estamos hablando de temas y tradiciones culturales de antaño, muchísimas, muchísimas. Entonces, eh, hay distintas tradiciones. No es lo mismo la Wicca o el hermetismo mágico o la magia del caos o las prácticas de la santería o la magia vudú. Todas las que estoy mencionando tienen características distintas. Y lo que yo hago cuando me piden trabajos de este tipo, dependiendo del tipo de ceremonia, eh, el tipo de magia o el tipo de elementos que se combinan, uno puede ir seleccionando cuáles son las más adecuadas que deben ser cortadas. Pero eh, fíjense que muy importante es para poder hacer un trabajo bien ejecutado, considerar el tema de los egregores y las creencias que van más allá del mundo mágico. La magia puede tener mucho poder, pero una de las cosas que a mí al menos personalmente me tiene muy asombrado es el poder que tiene un egregor, que no es un elemento mágico. No hablo de combinación de elementos o magias para obtener ciertos resultados. Estoy hablando de una creencia arraigada, poderosa, que tiene tanta fuerza como una magia. Entonces, hay algunas cosas que requieren de un trabajo energético profundo y de una toma de conciencia mayor. En este sentido, a mí me encantaría poder abordar y explicar por qué un egregor podría llegar a tener resultados tan fatales como trabajos de magia negra. Y lamentablemente aquí los creadores de esto no necesariamente son enemigos ocultos que se encuentran en nuestros clanes cercanos. A veces el enemigo está dentro de nosotros a través de de las creencias. Por lo tanto, siento que se ha vuelto muy importante para mí el discernir, el incorporar el tema del egregor antes de poder también testear temas mágicos, porque el egregor podría en la confusión presentar un testeo positivo cuando en realidad la intervención no proviene de un trabajo mágico, sino de ciertas creencias. Por eso es ser muy ético, y aquí la ética y la responsabilidad del practicante de magia van a ser clave. Esto es crucial para entender los principios y las repercusiones que podrían tener nuestras acciones y nuestras formas de pensar. Me gusta a mí todo lo que hago, ¿ya? Pero también siento que soy muy responsable y respetuoso antes de conectar con la ley de atracción y de resonancia o de la correspondencia simbólica cuando se trabaja con geometría, porque dentro de todas las herramientas mágicas uno puede trabajar eh, desde los inciensos, la sal, el agua, el fuego, es decir, puedo contar con algunos elementos adicionales. En temas espirituales está los dorjes, que también son otras herramientas que cuando son consagradas y son trabajadas y cargadas con una energía específica, puede usarse de manera poderosa y consciente. Entonces, para que estos rituales sean identificados de una manera solemne y desechos de buena forma,
es importante liberar a víctima y victimario. No sirve liberar solo a la víctima en temas mágicos para que el karma que tiene que ver con estas vibraciones y estas energías sea cortado de raíz y de forma definitiva. Hay que aceptar la posibilidad de que tanto víctima como victimario tienen que alcanzar la misma libertad simultáneamente. Al hacerlo de esta manera, el karma que se hereda al clan familiar se corta de forma instantánea. Entonces, si alguien me dice, Carlos, mira, detecté que la ex de mi pareja nos hizo magia negra para separarnos, importante es que en esa liberación se considere la liberación del ejecutor, en este caso la ex. Y no es que yo esté diciendo que hay que protegerla, lo que estoy diciendo es que para que se termine definitivamente y no tenga que repetirse más en la familia, bajo ningún contexto, sacar la magia para la víctima y para el victimario simultáneamente es lo que hace que esto no se vuelva a repetir. Pero si solo cargo la energía a liberar a la víctima y dejo que el victimario reciba su dosis de devolución por todo lo que hizo, en temas kármicos, que él reciba la devolución implica que se va a abrir un nuevo ciclo. Para cerrarlo definitivamente tengo que poner a todos en la misma liberación, en la misma libertad. Ingrid, A propósito de lo que tú estabas señalando, Carlito, em, por ahí en la Biblia aparece o algo, dice algo así como herencias que se heredan, o sea, porque en el fondo nosotros, en base a lo que vemos en constelaciones familiares, son patrones que se van repitiendo. Y muchas veces los descendientes eh, portan o acarrean como, como creencias que vienen de otras vidas, o sea, de sus ancestros. Entonces, si estos ancestros han hecho magia negra eh, y no toman conciencia, porque en el fondo al tomar conciencia se puede hacer algo, como dices tú, en el fondo liberar tanto a ejecutor como a ejecutante, o sea, como ejecutada como al ejecutor, pero, pero en el fondo mientras no se tome conciencia, esto se va arrastrando como de generación en generación. exacto. Y eso puede hacer que se repita. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en la posición de víctima y te estoy devolviendo, la devolución va a hacer que otro nuevamente vuelva a abrir el ciclo. Pero en el fondo por yo hacerte magia y yo no, supongamos que yo te hago una brujería y ya, yo te hago una brujería a ti y, y en el fondo como que estoy como tratando de trasladarlo como de generación a generación. O sea, Como que en el fondo por venganza yo, o sea, por venganza tú me haces a mí y así como que nos vamos, pero como a nivel familiar, porque a nivel familiar como que pasaba mucho antes de que, por ejemplo, si te mataban a uno, mataban al otro del otro clan, así como por familia, pero en el fondo necesariamente como que si yo hago magia, como que igual arrastro a mi clan, a mis descendientes, mientras no se tome conciencia, es igual lo que veo como, Ingrid, es como un funciona buceo, ¿no? igual, funciona exactamente igual que una constelación. Mm. Si tú le eres infiel a tu pareja y en esa acción de serle infiel a tu pareja no te descubren, ya, pero después tú tienes una hija, a la hija la van a acusar de infiel en tu nombre, a pesar de que tu hija no ha hecho nada. Entonces, en el mundo de la magia, esto es exactamente igual. Tú haces una magia, pero esa magia
nunca te descubren que tú la hiciste, después a la siguiente generación le llega de vuelta a tu hija. Entonces, por eso que la solución definitiva, y por eso yo lo propongo así, yo le digo, ok, te voy a liberar de la magia, pero junto con liberarte de la magia, tengo que crear algo en paralelo que la corte de forma definitiva para que no se vuelva a activar. Y para que no se vuelva a activar, víctima y victimario tienen que salir liberados en igualdad de condiciones simultáneamente. Pero en el fondo yo al hacerte de magia a ti, yo quería hacerte como un mal a ti, o sea, te hice un mal a ti, igual voy a salir liberado de eso. No, Sí, pues pero está diciendo. piensa que, piensa que esto es como un juego de ping-pong. Ya. Supongamos que tú sientes que tú eres la que tú inicias un ataque hacia mí. Ingrid es la primera que decide vengarse de Carlos. Entonces tú vienes y me haces un ataque a mí. Yo quería contigo y tú no me pescaste, entonces viene yo y ¡pah! Te hago la magia. Claro, ya. Y entonces tú crees que tú eres la primera que me está haciendo magia a mí. Eso es lo que tú crees. Pero no, no eres la primera que me está haciendo magia a mí. Yo antes ya te hice una magia a ti y tú tienes el deseo de devolvérmelo y de crearlo. Según la ley del karma, no pueden hacer algo en ti que nazca por primera vez así del aire. Son todas las cosas que han quedado pendientes en el tiempo y por eso yo sugiero cortar ambas realidades, víctima y victimario con el mismo resultado. Eso lo corta definitivo. Eso yo estoy seguro que lo corta definitivo. Lo que pasa es que tú no sabes o te olvidaste de lo que yo te hice en otra vida, pero para que te haya nacido el impulso, ese impulso no nace del aire solamente. Entonces, claro, yo en este caso hoy día soy la víctima y tú la victimaria. Y para que se corte, nos liberamos los dos. Yo no necesito reprocharte lo que tú estás haciendo, porque sé que lo desperté, por alguna razón desperté ese deseo tuyo de hacerme un mal. Pero lo que haya sido que se hizo que se despertara ese deseo, lo acepto. Y lo acepto no porque lo acepte, lo acepto porque lo voy a cortar. Y lo voy a cortar para ti y para mí. Entonces, una vez que lo quite, ni tú vas a tener esa necesidad, pero yo tampoco. Y lo mejor de todo es que ni tus hijos ni las mías van a tener que lidiar con estos temas porque nosotros no lo resolvimos bien. Carlito, ¿y cómo se corta así para los dos? Se corta cuando se hace la ceremonia ritual completa y en esta ceremonia ritual no se culpa, no se juzga, no se critica, no se compara a la víctima con el victimario, sino que se cierra un ciclo kármico, que esto que se hizo era la última compensación y que esta compensación libera todo. Es aquí donde se cierra el proceso. Lo que yo traía pendiente con lo que tú me hiciste ya se pagó. Entonces yo acepto que yo también te debía y por eso se te despertó la necesidad de vengarte. Y ahí corto, lo corto definitivo, ¿ya? Muy bien, oye, se me pasó la hora, yo tengo otra sesión ahora, pero nada, de este tema dan para muchas cosas, se pueden explicar mil situaciones. Un día podríamos explicar algunos rituales, cómo funcionan, en qué consisten, por qué dan resultados y cómo Ujú. trabajarlos para cerrarlos y cortarlos. Bien, si es que eso, solamente decirles que los quiero mucho y gracias Belén, Ingrid, Yaquita, Pau, Anti Ah, Rayén, Carlito, Valesca, Inet, Pauli, María Eugenia, Patricia, Tami, Gaby, Nando, Sergio, Connie, ¿quién más? Otro Sergio, Sergio México.
Una tremenda Eh, cachada de gente. sí. Gracias. Ah, Gracias, abracito Carlos. para ustedes, los quiero mucho y que nos vaya muy bien. Que estén muy bien Que nos vaya todos. bien. Un Chao, abrazo. chao. Gracias. Y Buenas Chao, noches a chao. todos. a ver Chao, fútbol chao. ahora. A ver el fútbol.